Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Video prometido. Seguramente que muchos estaban pensando que este video jamás iba a salir y yo les dije, y estoy cumpliendo con mi palabra, una vez que Vélez terminara de competir, yo iba a contar absolutamente todas las miserias de este plantel, de esta dirigencia, de este cuerpo técnico, sin importar el tema deportivo, sin importar el resultado. Evidentemente que agudiza un montón de cuestiones que voy a narrar en un ratito nada más, porque Vélez no ha competido. Vélez por lo menos tenía que haber competido. Después podés perder tranquilamente, como perdiste la Copa de la Liga frente a Estudiantes y los hinchas volvieron llenos y los hinchas se rompieron las manos de tanto aplaudir, pero en este partido puntual, sin el técnico, en el casamiento de la hija y con un plantel que no ha movido las piernas, naturalmente opaca un montón de situaciones que se habían vivido justamente en la previa de este partido a raíz de lo que había sido el campeonato local, que en definitiva es lo más importante de todos, está claro, pero si vos jugás el torneo de campeones, un partido y te podés traer una copa, el hincha de Vélez lo que quería era que compitieran, el hincha de Vélez lo que pretendía era que si van a perder, que pierdan matándose por la camiseta y no que estuvieran pensando en irse de vacaciones, sino que estuvieran pensando en la playa, mientras a esta hora cuando grabo el video, todavía los micros de Vélez no han llegado a Buenos Aires de Santiago del Estero, salieron hace algunos días, se comieron 24 horas, requisa, un montón de situaciones para que el plantel directamente no haya competido. Entonces yo les voy a narrar lo que viene sucediendo con el plantel de Vélez en una suerte de cronología, porque esto no arrancó en las últimas fechas. En las últimas fechas se agudiza la crisis porque parecía que a Vélez se le escapaba el torneo, porque se pelean los jugadores o algunos futbolistas con la gente en la cancha de Unión de Santa Fe, después de dar lástima también en la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se enojan los familiares con los hinchas que estaban insultando, hinchas que garparon, hinchas que dejaron de laburar, hinchas que acompañaban al equipo. Los familiares que viven como reyes se enojaron porque estaban insultando, en este caso, a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, a sus tíos o a lo que fuese, y saltaron los jugadores para defender a sus familiares, y ahí creo que se termina de romper absolutamente todo. Un vestuario partido desde hace muchísimo tiempo. Debe ser la primera vez que tengo apuntes en un video. Ustedes saben que yo grabo y a medida que me voy acordando de las cosas escupo y largo información, a veces también opinión, pero en este caso no me quiero olvidar de nada, y aparte esto es un laburo que lo vengo haciendo desde hace tiempo, guardando por respeto a Vélez. El hincha de los otros clubes que entienda que esto lo guardé por respeto a Vélez, porque Vélez merece mi respeto, la institución, el escudo, su gente, sus socios, porque me vio crecer periodísticamente, porque me inicié en Vélez y dije, si está peleando algo importante, yo no quiero entorpecer. Acá los que vivieron entorpeciendo la cuestión esta de vestuario son los futbolistas, es el cuerpo técnico, es la dirigencia también, es Ricardo Álvarez, que en algún momento se fue un mes a un crucero por Bahamas y de paso se sacó una foto en el Inter de Miami como diciendo estoy laburando, no sé, pensaba traer a Messi a jugar a Vélez, cosa que finalmente no sucede, pero como había compartido el Mundial 2014, Ricardo Álvarez, en el medio de todo el conflicto con Zarco, se toma el palo dentro de lo que era un mercado de pases importante para Vélez, y ahora con el resultado y con el diario del lunes me pueden decir, bueno, pero Vélez se reforzó bien. Yo creo que no, que Vélez no se reforzó bien, que Vélez termina ganando porque el técnico logró acomodar las piezas, se la arregló con lo que tuvo, y porque aparte fue sorteando un montón de obstáculos en un contexto donde River y Boca no lo quisieron ganar, donde San Lorenzo no peleó por nada porque tiene 10 millones de quilombos institucionales, porque Independiente lo mismo, porque Racing dejó un montón de puntos en el camino pensando en la Copa Sudamericana, se acordó tarde y no le alcanzó tampoco. Entonces Vélez había sacado un montón de puntos cuando el resto de los equipos estaban mirando para otro lado, y sobre el final le terminó costando muchísimo. Quiero ir detallando con todos ustedes algo que arranca el día 3 de marzo, cuando meten una mujer en una concentración de Tucumán. Esto no es algo para pasarlo por alto, más allá de que la decisión final es de la justicia, más allá que la justicia es la que debe probar qué ha sucedido en la habitación del Hilton. Está claro que el plantel comienza a romperse porque
porque muchos sabían de lo que podía llegar a pasar con una señorita dentro de un hotel de Tucumán y no todos estaban de acuerdo. ¿Cómo termina todo esto? 4 futbolistas que Vélez no tiene más remedio que limpiarlos, se hicieron los distraídos durante algunas fechas hasta que empezaron a aparecer los videos y dijeron, che, creo que acá ha pasado algo porque hay una chica que está caminando por los pasillos, que entra, que sale. Entonces dijeron, se acabó. 4 futbolistas a la mierda y el resto teniendo que declarar por Zoom de manera testimonial cuando vos no podés mentir de manera testimonial, y eso comenzó a partir un equipo que después logra acomodarse. Estamos hablando el día 3 de marzo, después de eso Vélez llega a la final de la Copa de la Liga. Vélez logra recomponer estas situaciones que estaba viviendo en el arranque del año. No es que arrancó en las últimas fechas cuando Mamana y Aquino se recontracagaron a trompadas 3 veces. No fue en ese momento, esto viene desde hace tiempo, de larga data, y por eso creo que es momento de analizar y de contarles a todos ustedes el origen de este problema que termina con los hinchas de Vélez enojados con los jugadores, enojados con el cuerpo técnico, porque el último resultado ha sido lamentable, ha sido directamente sacatécnico. Plantel dividido, Quinteros hablando de un error yo creo que puede llegar a ser un mal planteo, pero lo que hicieron con una mujer en una habitación de Tucumán me parece que no es para tomarlo a la ligera. Ya el 27 de junio, Vélez decide colgar al pibe Zarco. Pibe Zarco que venía de romperla en la final ante la ausencia de Brian Romero. Estoy hablando del partido con Estudiantes de La Plata. Y uno de los futbolistas que tenía mayor proyección, Barco, es de Berman. Y Berman que empieza a tirotearse tanto con Pait como con Ricardo Álvarez. Y Barco con 18 años no se va a la Copa Potrero como quisieron instalar un montón de medios de comunicación. No sé por qué, si alguien les tiró una data, quisieron armar una fake news, pero Barco se va al Bayer Leverkusen después de estar colgado durante muchísimo tiempo. Y ahí la dirigencia falla, para muchos sí, para otros no, pero ya el grupo estaba olfateando algo raro. A Berlanga en la intimidad lo llamaban el heladero. Berlanga no es un heladero, tiene empresas, tiene muchísimas heladerías, pero en la intimidad lo llamaban el heladero, como que no estaban del todo conforme con la decisión que estaban tomando con Barco, porque sentían los jugadores que el día de mañana podían llegar a tomar esa misma decisión con el resto del plantel. Vélez a esa altura no tenía un capitán natural. El capitán natural era Valentín Gómez, que también en un primer momento, Valentín Gómez viaja a Inglaterra, lo mandan de regreso porque lo querían triangular a River y salta una supuesta lesión que nadie entiende bien dónde estaba esa lesión, porque Valentín Gómez después termina jugando todo el campeonato, la rompe. Vélez va a buscar a Aaron Quirós, que prácticamente no juega, pone una torta de plata por un futbolista que no jugó nunca porque entendía que Valentín Gómez se iba a ir afuera, lo iban a vender, no lo venden a Valentín Gómez y Valentín Gómez termina siendo el capitán natural de Vélez, el capitán sin cinta, y adentro Bouzat, otro de los futbolistas que se había ido a préstamo, que había regresado, que aprendió a jugar al fútbol de grande, y creo yo que es un tipo positivo dentro de un grupo que de positivo no hay demasiado, aunque en un ratito voy a hablar de un positivo, de algo que margina a un jugador durante muchísimo tiempo, y esto tampoco se ha hablado en los medios de comunicación, o porque no interesa, o porque no se sabe, o porque decidieron taparlo, o porque no tengo la menor idea, pero hubo un montón de cuestiones que han pasado a lo largo de los partidos y yo les quiero contar por qué Vélez termina de la manera que termina, más allá de haberle ganado a Huracán el partido que tenían que ganar, cuando hubo un llamado telefónico y les dijeron, muchachos, vamos a meternos adentro del vestuario, tienen que ganar sí o sí. La hinchada de Vélez ya había ido en lo que era el año pasado, cuando Vélez estaba salvando del descenso, le pegaron un cachetazo a uno, ese terminó yéndose por la ventana, y en la era de las cámaras de seguridad nadie se enteró bien lo que había pasado ese día, pero los jugadores estaban de joda. Jugadores que también siguieron de joda en este año, con otro plantel, con algunas incorporaciones, con refuerzos que no fueron tal, y con un montón de cosas que han pasado. Por ejemplo, el
5 de junio, antes del tema Zarco, aparece la figura de Centurión nuevamente en escena y el presidente Berlanga diciendo Centurión está desaparecido. Esto lo dice en la tele, esto lo dice en la previa de un partido creo que de Copa Argentina. Centurión está desaparecido y cuando hay un tipo que está desaparecido vos tenés que dar aviso a la policía, no a Teis Sport. Yo al toque me comuniqué con Centurión, Centurión estaba en la casa, Vélez ya le había mandado un médico para tratar esta cuestión del retiro. Centurión no iba a volver a Vélez de ninguna forma, pero el plantel seguía implosionando, el plantel seguía armando diferentes grupitos y el plantel seguía con un montón de quilombos porque entendía que para algunos sucedían determinadas cosas y con otros pasaban otras cosas muy alejadas de la realidad. El 1 de octubre, ya en la fecha 16, Vélez pierde 3-0 con Rosario Central. Un partido que fue clave, que fue determinante y que en definitiva lo llevó a Vélez a sufrir y a cortar clavos con el culo hasta el último partido del campeonato, donde finalmente termina coronándose campeón frente a Huracán la semana pasada en un estadio Amalfitani que estaba reventado, que estaba colmado. Pero ese día, en la fecha 16, Mamana va al banco de suplentes. ¿Y por qué digo esto? Porque en el medio le sacan una roja a Damián Fernández. De hecho, Rosario Central gana ese partido con una solvencia impresionante, como si estábamos hablando de un equipo campeón. Y era un central que no le ganaba a nadie. Mamana va al banco, juega a Damián Fernández, lo echan a Damián Fernández y ahí se provoca el segundo cortocircuito, ni más ni menos que con Aquino. Ahí el grupo se dividió, pero no ese día, ya se había dividido antes porque culpaban a Mamana de que arrugaba por ahí en los partidos, de que no iba a fondo, de que no ponía la pierna como la tenía que poner y Mamana le decía a Aquino que no entrenaba durante la semana, que vivía en la camilla y el plantel se rompe. De un lado la bandita de River, y esto lo voy a graficar con lo que fue la pelea justamente entre los familiares y los jugadores con los hinchas el último partido. Fíjense cuáles eran las familias que estaban en ese lugar. No estaba la de Aquino, estaba la de Mamana, estaba la de Elías Gómez, estaba la de Brian Romero, los que armaron un grupo por un lado, del otro lado Piscini y Aquino, y en la Villa Olímpica se cagan a trompadas Mamana con Aquino. Ese partido con Rosario Central, Mamana no lo juega, juega Damián Fernández, un pibito que se termina haciendo echar o que lo echan, porque no creo que el pibe haya dicho, che, me quiero hacer echar, lo echan, ingresa Mamana y ahí se vuelve a pudrir todo con Claudio Aquino, que era un referente de Vélez, que a esa altura era el chabón que sorprendía al fútbol argentino porque le pegaba bien a la pelota, porque jugaba bien, porque se empezaba a hablar de la posibilidad de que se fuese a Boca, y porque Aquino, cuando jugó en Godoy Cruz y uno lo tuvo como un jugador intrascendente, cuando uno lo vio también en Independiente y no le sobraba nada, cuando desde Paraguay te decían se quiso cagar a trompada con el técnico, con el presidente, se lo sacaron de encima también de Paraguay. Llegó a Vélez, se besó el escudo 2-3 veces y en Vélez demostraba que jugaba bien. Un chabón que corría poco, un chabón lento, por ahí físicamente no era el mejor, no estaba en su mejor nivel, en su mejor versión, pero era el distinto que hacía ilusionar a Vélez y que el fútbol argentino lo miraba de una manera diferente, al igual que Thiago Fernández. El tiempo pasó, Thiago Fernández era la bandera de Vélez, morfón para muchos, me incluyo, creo que Thiago Fernández la soltaba poco, pero por ejemplo en la cancha de Argentinos Juniors uno veía cómo los jugadores ya se carajeaban ante los ojos del mundo, porque Thiago Fernández no la soltaba y el resto de los compañeros lo puteaban a Thiago Fernández, a un pibito, y esto sucedía con un montón de futbolistas. A esa altura el plantel estaba completamente dividido, a esa altura ya sabíamos lo que estaba pasando, ya entendíamos perfectamente que no se podían ni ver, que concentraban en diferentes lugares, que comían separados, que adentro de la cancha cuando Aquino hacía un gol no iban todos a abrazarlo, ya el plantel estaba roto, pero uno entendía que hubo un montón de planteles a lo largo de la historia que también han estado rotos y sin embargo pudieron conseguir cosas. Puede llegar a pasar muchas veces que se cagan a trompadas y que después luchan por el mismo objetivo, porque en definitiva el objetivo, más allá de la camiseta de Vélez, es la guita. El tiempo pasa, llega el partido frente a Riestra, donde a mí me dicen, y las paredes saben,
hablan que en la cancha de Riestra hubo un cortocircuito muy grande, nuevamente con Mammana y con Aquino, y Mammana sorpresivamente sale lesionado por un golpe en las costillas. Alguien dice que se lesionó en una caída con el césped, yo la verdad que no lo sé. Sí sé que hubo gritos adentro de ese vestuario. Se imaginan que la cancha de Riestra es muy pequeña, es muy chiquita, y que el equipo no estaba bien y que las cosas no estaban bien. Fue el famoso partido de sprint, donde algunos sabían lo que iba a pasar con sprint, otros no tenían la menor idea de lo que iba a pasar con sprint, porque le hablaron desde Riestra a uno de los futbolistas y dijo: no pasa nada, todo bien, poné al pibe, y el resto del plantel se da cuenta con sprint en la cancha y dice: pero qué carajo pasó. No, es que habían hablado con el técnico y habían hablado con el capitán. Lo que pasa es que el técnico y el capitán, como estaban todos peleados con todo, no le comunicaron al grupito lo que estaba sucediendo. En el medio de todo eso aparece el encuentro frente a River, donde si algo faltaba para dinamitar ese vestuario era que Elías Gómez saliera puteando al técnico de una manera que yo realmente no la vi nunca en mi vida. Pudo haber pasado en algún momento, pero no recuerdo un tipo que quiera cagar a trompadas al técnico porque decide sacarlo en la cancha de River. Elías Gómez se come 2 fechas y media de suspensión, no juega con Belgrano, no juega con Argentinos Juniors y termina ingresando frente a Tigre en el partido que, con el ingreso de Elías Gómez, es como que Vélez logra remontar, como que Vélez logra llevarse ese triunfo que era muy importante. Pero antes de todo eso, y antes de la sanción de Elías Gómez, sucede algo muy parecido con Aquino, que también insulta, pero dicen que Aquino insulta al aire, que Aquino insultó primero a De Sábato, después no insultó a De Sábato, insultó al aire, y ahí la bandita de los jugadores de River, Elías Gómez suspendido, Brian Romero y el propio Mammana dicen: che, pero ¿cómo es la historia? Suspendés al nuestro, pero no suspendés al de ellos. Ya no le daban más pelota al técnico, no lo respetaban al técnico, hacían lo que tenían ganas porque entendían que el técnico estaba boludeando, que el técnico muchas veces lo forreaba, porque en ese momento, ahora ya quedó en la historia, pero en ese momento se hablaba de que Quinteros podía llegar a Boca, entonces que todas las decisiones que tomaba era para hacerse respetar, no con el mundo Vélez, sino con el mundo Boca, para demostrarle a Riquelme en ese momento que no le iba a temblar el pulso a la hora de sacar a un futbolista que lo puteara. Uno entendía que le podían dar un partido a Elías Gómez, cosa que me parecía bien, porque Elías Gómez se portó mal con Quinteros, que es la autoridad, que en ese momento era el técnico de Vélez y debía respetarlo. Me parece demasiado exagerado que le diera tantas fechas, pegándose un tiro en el pie, porque Quinteros sin Elías Gómez pierde muchísimo, y ya en términos futbolísticos lo pone a Busat de 3, lo pone a Jalil Elías de 5, y el equipo se rompe, y el equipo se desarma, y eso le cuesta, no poder ganar con Belgrano, no poder ganar con Argentinos, y este partido por la mitad con Tigre, donde uno dice: che, ¿por qué no lo pones de entrada a Elías Gómez en el partido con Tigre? No, decide ponerlo en el segundo tiempo por cómo se estaba dando el partido. Si Vélez le ganaba a Tigre en ese momento, Elías Gómez no entraba y la suspensión era de 3 fechas. Aquí no seguía jugando, el plantel roto, porque entendían que no medían con la misma vara a la hora de sancionar. Entonces imaginan, Vélez peleando en ese momento, pero a su vez perdiendo muchos puntos que necesitaban el sprint final, en la recta final, Vélez sin jugar Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, pero llegando bien en la Copa Argentina. Y ahora voy a la Copa Argentina porque les quiero hablar de Rodrigo Piñeiro, del uruguayo, que nadie entiende bien por qué, pero se agarra a trompadas con la gente en uno de los últimos partidos con la camiseta de Vélez, cuando ni siquiera jugó. El último partido de Piñeiro con la camiseta de Vélez fue con Arsenal de Sarandí, creo, en aquel momento 16avo de la Copa Argentina, y después retorna al vestuario, al banco de suplentes en el partido frente a Unión. Y en todo ese tiempo, Rodrigo Piñeiro, Loli Piñeiro, desaparece de Vélez. Pero no solamente desaparece de Vélez, sino que el técnico, Quinteros, en una conferencia de prensa el 10 de noviembre, habla de problemas de adaptación y de condiciones futbolísticas que lo marginaron durante muchísimo tiempo. Paso a repasar. No juega con Argentino, no juega con Tigre, no juega con Riestra, no juega con Lanús, no juega con Godoy Cruz, no juega con Sarmiento. No es que no juega, no va ni siquiera al banco. Piñeiro no era convocado cuando supuestamente llegaba un futbolista uruguayo del fútbol chileno que decían: che, tiene condiciones.
A la mierda, Piñeiro no jugó más, regresa al banco, como les decía, con Unión de Santa Fe, no juega, pero aparece nuevamente en el banco. Con Huracán no va ni al banco. ¿Por qué no va ni al banco con Huracán? Porque se pelea en el partido de Copa Argentina con la gente y la relación estaba absolutamente rota. En la Copa Argentina con Boca no va ni al banco. Con Central Córdoba se pelea con la gente, pero no va ni al banco tampoco. Con Independiente no va ni al banco. Con San Lorenzo, y sigo retrocediendo y sigo yendo para atrás y recordando partidos, no va ni al banco tampoco. Y lo que recién les narraba, 16avos con Arsenal, Piñeiro juega de titular. Se va a ir a la Católica, se quiere ir a Peñarol, ya lo dijo, pero en el medio de todo eso aparece una cuestión de control, aparece un control interno en donde lo que a mí me dicen por ahí es que algunos jugadores que resultan ser positivos, y hablo de ser positivos para el plantel o de ser negativos para el plantel, yo creo que Piñeiro ha sido muy negativo para este Vélez y por eso se termina yendo, pero en ese momento fue positivo, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo a buen entendedor, pocas palabras, algo interno, un control que lo margina en todos esos partidos que recién les estoy contando, que ni siquiera lo llevan al banco. Y en el banco aparecen los dos Montoro, y en el banco aparece Bosch, y en el banco aparece Roldán, aparecen un montón de pibitos, pero no el refuerzo que había llegado, y eso por supuesto que cala hondo en el plantel, porque dicen, che, ¿cómo es la historia? No puede ser que donde vos destapás hay un quilombo en este equipo de Vélez, porque aparte los partidos seguían, el fútbol argentino los empezaba a tratar de cagones, los empezaba a tratar de gallinas porque no conseguían el objetivo, que era, creo yo, salir campeón en el partido frente a Sarmiento. Esto no termina sucediendo y por eso Vélez sufre. El tema es que le ganan a Boca en un partido agónico que, si a mí me dicen, es un partido roto, pero Vélez pone lo que tiene que poner en esta cuestión de que hay jugadores que eligen los partidos, como por ejemplo Aquino, Claudio Aquino, con nombre y apellido. Yo no tengo compromisos con nadie, entonces lo digo, Aquino es un tipo que elige los partidos, que jugó bien con Boca y que jugó bien con Huracán el último encuentro cuando Vélez se corona campeón, porque después en el estadio José Amalfitani y en una nota armada con Piscini e ESPN lo llaman a Berlanga y lo que le dice Piscini es: va a renovar Aquino. Berlanga se la tira por la cabeza, la de te estamos llamando, ya hablamos con tu señora. Aquino le pone cara de culo a Berlanga. Yo la información que tengo ahora es que si sigue Aquino, el que no sigue es Mamana, si sigue Aquino, el que no sigue es Brian Romero. No tengo idea qué sucede con Elías Gómez, pero lo que quiere Aquino es guita. ¿Por qué? Porque para el resto del periodismo, que por ahí no cubre Vélez y que no ha visto los partidos de Vélez a lo largo de todo el campeonato en estas 27 fechas, más los encuentros de Copa Argentina, como ve a Aquino hacer algún chiche, te dicen, che, es suficiente, es un fenómeno, es un crack, Aquino tiene que irse a jugar a Boca. Se muere de ganas por irse a jugar a Boca. La cuestión es que Aquino, cuando los jugadores de Vélez estaban enfrentando a la gente, no sale ni siquiera en la foto. ¿Dónde estaba en ese momento? En la cancha de Unión frente a Central Córdoba, en el medio del campo de juego, de brazos cruzados, mirando. Después sí se provoca este cortocircuito con Valentín Gómez adentro del vestuario, porque Aquino ese partido frente al conjunto santiagueño lo caminó, y Valentín Gómez, con rebeldía, con vergüenza deportiva, con este liderazgo que recién les contaba, estrella un tiro en el travesaño en una de las últimas jugadas del partido, cuando vos lo veías a Aquino y trotaba. En el vestuario un nuevo quilombo, pero ahora aparece en escena Valentín Gómez, alguien que no se había peleado con el resto del plantel hasta ese momento, porque yo recién les contaba los grupos divididos, 3 de un lado, 2 del otro, algunos satélites, aparecía Santiago Cáceres, por ejemplo, también para pelearse con la gente, un pibe que no ha jugado nunca, alguien con el que yo no tengo feeling, no tengo onda. Yo lo he criticado muchísimo, pero sí entiendo que si la mujer queda desmayada en una platea, él tiene por lo menos que subir a ver qué carajo estaba pasando. El problema ese día lo genera un familiar de Brian Romero, y el problema ese día lo genera la mujer de Elías Gómez. Y después Mamana aparece con su señora ahí en una suerte de historia de Instagram, porque no me digan que fue la señora de Mamana, fue Mamana con la señora, fueron los dos. Si no, Mamana le tiene que decir a su mujer, a su novia, a su pareja, mirá, no pongas nada, no hables de vergüenza de la gente de Vélez. Y Mamana dejó que esa historia circulara, porque evidentemente le chupa un huevo y porque a esa altura se quería ir a River, porque ya había recibido un llamado de Gallardo. Y ella, la mujer de Mamana, o Mamana, no lo sé, pero habla de mi
mis amigas. ¿Y quiénes eran las amigas? En este caso, las familias de Elías Gómez, en este caso la familia de Brian Romero, ahí dando vueltas la mujer de Guidara, que entiendo estaba embarazada y también la pasa mal, pero aparece el uruguayo Randall Rodríguez, nadie entiende bien por qué, aparece Loli Piñeiro y aparece el arquero Garzón a pegarle a la gente. Aparece también un muchacho de apellido Abdala, hincha de San Lorenzo, que es un médico de Vélez, que también estuvo ahí metido en el quilombo Tucumán. Lo cierto es que ese día se rompió todo con la gente, más allá de entender que el plantel ya venía tiroteado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que Huracán gana el último partido, que Talleres empieza a ganar, que Vélez venía de perder con Unión y que llegan los tres con chances a la última fecha. Vélez desmoronado, Vélez con un montón de gente que había llevado a la cancha de Unión y que volvían llorando y que volvían sin confianza. En eso se mete la hinchada, evidentemente, y juegan el mejor partido del año para darle a la gente la alegría que se merecía. Yo lo decía en la reacción del campeonato, esto es de la gente, esto no es de los jugadores. Los jugadores hoy están, mañana no están, los jugadores se quieren ir todos, quieren la guita de los premios, los jugadores quieren plata, lo único que les interesa es la plata, se besan el escudo, mañana van y se besan otro escudo, no les importa nada a los jugadores de fútbol y no les importa nada tampoco, en este caso, a los entrenadores de Vélez. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último partido del año, en el partido donde vos podés aprovechar para traerte una nueva estrella, una nueva copa, una copa que por ahí no es tan importante, pero te sirve la copa. ¿Cómo no te va a servir? Aparte una revancha con Estudiantes de La Plata, en esto de decir, che, no sos el Real Madrid que tiene 17 millones de copas. A Vélez le servía llevarse una última copa. Tenés que jugar una semana más y Vélez no jugó la semana y Vélez no solo no preparó el partido, sino que el técnico se tomó el palo para irse al casamiento de su hija, cosas que muchos pueden llegar a entender, pero yo creo que cuando el plantel está tan roto, cuando el plantel no le da bola al cuerpo técnico, hay muchísimas chances que no te respondan adentro de la cancha. Si vos tenés al equipo aceitado y vos sabés que los jugadores van a dar la vida por vos, andate a bailar, vení Raquel, ponete una corbata en la cabeza y quédate tranquilo que el equipo te va a respaldar adentro de la cancha. Cuando vos sabés que el equipo no te quiere, que los referentes no te quieren ni de un lado ni del otro, y cuando vos sabés que las cosas no están bien a pesar de haber salido campeón días antes, el equipo de Vélez venía de una joda el lunes, de una joda el martes, de una despedida con los dirigentes el miércoles, el jueves se entrenaron un ratito, se fueron para Santiago del Estero y no movieron las piernas y el técnico no viajó porque tenía el casamiento de la hija y los jugadores no respaldaron al técnico adentro de la cancha y los jugadores demostraron que si el técnico no estaba, ellos tampoco, y eso es donde yo digo que se cagaron en la camiseta de Vélez más allá del campeonato obtenido. ¿Por qué se cagaron en la camiseta de Vélez? Porque no corrieron, porque no metieron, porque el hincha dejó todo para irse a Santiago del Estero. Muchos hinchas de Vélez pueden estar viendo este video todavía desde la ruta, todavía haciendo alguna escala en Córdoba, en alguna provincia, para cambiar de micro, para subirse a otro auto, o como ustedes lo quieran ver, pero el hincha acompañó a Vélez una vez más. Muchos pueden decir, no llevó la banda que llevó Estudiantes porque Estudiantes tenía los micros gratis, porque Vélez venía de viajar en un montón de oportunidades y Estudiantes no, porque Estudiantes hace 6 meses que estaba preparando este partido. No interesa, un montón de hinchas de Vélez acompañaron al equipo para que el equipo no se presentara a jugar, para que el equipo le demostrara al técnico que si él no iba, ellos tampoco. Y los dirigentes en toda esta historia quedaron pintados porque alguien le dio al técnico la libertad y la autorización para borrarse del partido. Repito, después podemos estar de acuerdo o no con esta situación. Che, es el casamiento de la hija y creo que contra eso es muy difícil poder competir. Ahora yo lo que digo es, no sos taxista, no sos albanil, no sos un tipo que maneja un Uber o un oficinista, estás ganando millones de dólares, sos un chabón que gana lo que no gana el pueblo argentino en toda su vida, entonces tenés que tener respeto, en este caso por el club que te paga el sueldo y que te hace vivir de una manera diferente al resto de la población, y el Dibu Martínez no le pudo hacer upa a la hija o al hijo en su momento, y la
la famosa frase ya trillada, porque son las cosas del fútbol. Tiene un montón de cosas lindas el fútbol y también tiene un montón de cosas que vos te la tenés que bancar. ¿Qué va a hacer? En mi caso, me he perdido bautismo, cumpleaños de 15, casamiento, Día de la Madre, Día del Padre. ¿Por qué? Porque los partidos se juegan los fines de semana y yo, laburando de periodista deportivo, tengo que cubrir los eventos. A mí me encantaría que un superclásico se juegue un lunes a las 10 de la mañana, donde no me pierdo el fin de semana de poder salir al cine con mi pareja. He perdido parejas en el camino, he perdido un montón de cosas. Son las reglas del juego. Si yo quiero ser periodista deportivo, tengo que entender que si juega River y Boca, me tengo que fumar desde la 1 del mediodía hasta las 11 de la noche abocado a ese partido. Y si hay una Copa América y viajo a la Copa América, tengo que estar 40 días fuera de mi casa. Son las reglas del juego. Elegí ser periodista y los jugadores de fútbol y los técnicos eligieron esa profesión. Entonces tienen que respetar al club que le paga el sueldo, cosa que no hicieron, pero no que no hicieron en este partido, que no hicieron nunca, que ganaron porque tenían ese envión, ese viento de cola, porque el técnico desde lo estratégico creo que armó un buen equipo de fútbol y porque Vélez tuvo más que el resto y porque hay que destacar un montón de cosas, como la aparición de Ordóñez, como Valentín Gómez que se quiso quedar en Vélez, como los laterales. Me parece que tuvo un montón de cosas importantes. El número 9 hizo un montón de goles y después no le hizo un gol ni al arco iris. Aquino, cuando tuvo ganas, jugó bien, hizo goles de penal, de tiro libre, después desapareció, las 3 veces que se cagaron a trompadas, el plantel dividido y un montón de cosas que le quería contar a todos ustedes para que entendieran por qué me las guardé en su momento y por qué ahora decido contarlas. Yo no respondo a Vélez, a mí me chupa un huevo la dirigencia de Vélez, no me interesa el cuerpo técnico, he sido el único periodista deportivo que viajó a Tucumán en su momento y que conté día a día lo que estaba pasando con 4 exjugadores de Vélez. Ustedes imaginan que no voy a contar esto, obvio que lo iba a contar. Estaba esperando no hacerle un daño a Vélez. El daño en el último partido se lo hicieron los futbolistas, el cuerpo técnico y creo yo también los dirigentes. Felicito a la gente que acompañó el equipo, que sigue alentando a pesar de todo. Tiene que haber una limpieza muy importante. Tiene que haber una limpieza que exceda lo simbólico. No puedes sacarte de encima un tipo y decir ya está. Tiene que haber una limpieza importante a pesar de haber ganado el título, a pesar de haber ganado lo más importante. Perdiste 3 finales en el camino y creo que Vélez, no sé si tenía que haber ganado las 3 finales, pero si en 2 finales no competiste, sí con Estudiantes en la Copa de la Liga, donde, insisto, los hinchas se cansaron de aplaudir, pero en las otras 2 finales Vélez no movió las piernas, no demostró actitud ni rebeldía para ganar las finales. Son indefendibles. Lo de ayer fue un papelón y lo de Central Córdoba de Santiago del Estero con jugadores desconocidos ha sido también otro papelón. Termina el año de Vélez y quería cumplir con todos ustedes que vienen a ver estos videos. Se enoje quien se enoje, caiga quien caiga, como diría el amigo Pergolini, no me importa. Yo hago periodismo, esperé, me tomé mi tiempo y ahora sí les conté a todos ustedes el cabaret interno que se vivió durante todo el año en Vélez con un plantel absolutamente dividido, con una dirigencia que en muchos casos todavía creo que no tiene los huevos suficientes para plantarse y con un técnico que demostró en el último partido que la camiseta de Vélez por ahí no es tan respetada, al menos para él, y tampoco para su familia, porque yo recuerdo en algún momento cuando los hijos del técnico se agarraron a trompadas en la platea por defender a Osorio. Recordarán quién es Abiel Osorio, ¿no? Cuando los hinchas lo puteaban, los hijos del técnico, y en ese momento salté yo también y me contestaban los hijos del técnico y nos puteamos y demás, pero la cuestión es que estaban defendiendo a un futbolista que resultó totalmente indefendible. Gracias por haber estado del otro lado, pulgar para arriba. No sé si se terminan los videos de fútbol por este año, pero estamos ahí. Ya en cualquier momento levantamos la copa y es Nochebuena. Tenemos otro contenido para ustedes durante toda esta semana, ya les vamos a estar contando. Gracias, pulgar para arriba, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.